Bienvenidos, usuarios, a su espacio Interview LLA. Mi nombre es Joel Paulo Chartes y hoy tenemos una entrevistada que realmente nos va a hablar de un tema importantísimo porque tiene que ver con la importancia de la actividad física, la ansiedad y más que todo en estos momentos de cuarentena, ¿no? Por esta pandemia. Ella es Carolina Wigner, ella es licenciada en educación, tiene un postítulo o posgrado en motricidad infantil y es profesora de educación física y coordinadora ACLE del Liceo Los Andes. Bueno, bienvenida Carolina, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Oye, Carolina, en estos tiempos de cuarentena, donde realmente estamos restringidos, ¿no? Pero también estamos restringidos tanto nosotros como nuestros hijos, ¿no? Salen estas dudas, Exactamente. ¿cómo hacer actividad física? Porque realmente es como complicado, ¿no? Bueno, sí, sobre todo cuando de repente no tenemos el espacio adecuado para estar en las casas. Hoy en día las casas son pequeñas, tienen poquito patio, entonces es un poco complicado, pero igual se pueden hacer cosas. Em, Mira, por ejemplo, yo te puedo contar la experiencia un poco con mis niños. Ok. Yo tengo una niñita de 4 años y un niño de 6, bastante activos los dos. Ellos están muy acostumbrados a hacer actividad física antes de que pasara todo este tema de la pandemia. Ok. Entrenábamos, etcétera. Entonces yo tuve que explicarles un poco de que ahora no podíamos salir a hacer actividad física al parque, a la plaza, no podíamos salir a sus entrenamientos que eran 3 veces a la semana. Entonces empezamos a idear cosas en la casa. Yo les decía que teníamos que aprovechar el espacio que teníamos, por ejemplo, hacíamos juegos con cosas recicladas, y en el fondo hay que incentivar a los niños a que ellos se acostumbren a poder hacer cosas con lo que tienen en la casa, porque hoy en día estamos muy acostumbrados a que todo lo tenemos, todo lo podemos conseguir de alguna parte, lo proporcionan los papás. Entonces, de repente, esta ha sido una instancia para que ellos mismos puedan desarrollar su creatividad. Oye, buen Entonces, punto. sí, en el fondo lo que yo como profesora de educación física tuve que igual hacer algunas cápsulas para los niños de mis colegios. Ok. Entonces, con mis niños me dijeron, pero mamá, nosotros te ayudamos. Ya, súper bien. Entonces, hicimos, por ejemplo, tiros al blanco, puedes pegar algo en tu pared, tiro al blanco para desarrollar una habilidad motriz, no sé, correr en un tiempo determinado a todas las piezas y volver. Cosas se pueden hacer. El tema es que hay que tener creatividad para poder ir realizando este tipo de actividades. Si bien la actividad física es súper importante en estos tiempos, porque también los niños estando en casa comen mucho más. Sí. Entonces es súper importante que los chicos tengan adicional otra actividad, porque tenemos el sobrecargo de el tema del colegio, que los chicos tienen que hacer sus tareas en la casa. Tenemos el otro factor de que está el tema de están pidiendo constantemente comida, Ok. y también el tema de que están encerrados. Entonces yo lo que hice personalmente con mis hijos fue hacerles una rutina de trabajo. Oye, eso es ¿En qué importantísimo. consiste? Sí, las rutinas, bueno, para que a ver un poco la gente que nos está escuchando, una rutina se hace a través de hábitos, ¿ya? Ok. Los hábitos son cosas repetitivas que uno tiene que ir haciendo diariamente para que se convierta en un hábito. Por Ok. ejemplo, un ejemplo súper básico que todos lo vivimos en nuestras casas, el lavado de dientes. Si el lavado de dientes yo no lo hago diario, no es un hábito. Perfecto. ¿Ves? Entonces con la actividad física pasa exactamente lo mismo y con el método de estudio pasa exactamente lo mismo. De repente yo he tenido un poco de discusión con otras colegas o con las mismas apoderadas de mis niños y me dicen, pero Carolina, las rutinas son tan estrictas o cuadradas en el fondo, o, estructuradas. Sí le digo, pero es que vamos a estar mucho tiempo así. Mm. Entonces, si bien nosotros tenemos que tener conscientes de que esto pueden ser 1, 2, hasta 3 meses encerrados en casa,
Por ejemplo, mis hijos llevan 2 meses encerrados, no los he Claro. sacado a ninguna parte. Entonces, ya, ¿qué hicimos? Yo con mi marido dijimos, ya, vamos a hacer una rutina de trabajo. Al principio fue difícil instaurarla porque un poco ellos quieren hacer otras cosas, pero Claro. después ya a medida que uno va repitiendo este mismo patrón, diariamente ellos ya se van acostumbrando. Claro, Entonces, y por es ejemplo, en la algo, mañana ellos se... y es Dime. algo que no estábamos esperando, pues, o sea, no fue que nos dijeron, oye, dentro de tantos meses va a venir una pandemia, vayan preparándose, ¿no? Esto vino y hay que prepararse, pues. Exacto, como decía una colega mía, hay que reinventarse. Ok, ok. Esto sirve para reinventarse y sacar lo mejor de uno. Pero eso quiere, vuelvo a nombrar esta palabra tan linda que yo, es la creatividad. Entonces, Perfecto. lo que nosotros hicimos con mis niños en la mañana, ellos se levantan, hacen su tema de aseo, se visten, hacemos las camas. En la mañana es dedicado a la casa, porque ellos Perfecto. saben que la mamá también tiene que hacer el almuerzo, tienen que hacer sus camas, entonces yo los involucro en esto. Ok, ¿Ves? ok. Entonces es un poco mantenerlos haciendo actividad, pero ayudando con las labores de la casa. Entonces, la mañana es dedicada a eso, a ordenar, a hacer el almuerzo, y después del almuerzo nosotros nos sentamos a hacer tareas o hacer alguna manualidad, o ya no Ahora, necesariamente una tarea, sino una manualidad, alguna cosa. ahora, Carolina, el involucrar a los niños, por ejemplo, en tu caso, involucrarlos en esas actividades en la mañana, de hacer, o sea, de que te ayuden a hacer el desayuno, de que te ayuden a hacer el almuerzo, a hacer el aseo en la casa, eso es una manera también de que los niños no se estresen. Exacto, porque al final ellos ven algo como que sea rutinario. En el fondo están ocupados. Sí, mira, este tema del estrés pasa mucho porque los chicos no están ocupados, no están entretenidos. Ok, ¿Ves? claro. Entonces pasa mucho porque es claro, ven que no pueden salir. Yo, por ejemplo, una cosa que opté es por no encender la tele de las noticias, por ejemplo. Oye, ese es un buen punto. Sí, sí. Sí, ¿por qué? Porque siento que es demasiada información. Y no necesariamente los chicos la tienen que saber tal cual como las dice la tele, porque de repente es un poco dramático, Ujú. eh, un poco dramático el tema de las noticias, los matinales, la gente alegando y que las cosas por allá, por acá, que mucha gente muerta en España. Bueno, al final yo les expliqué lo que era, mucho nos ayudaron también las actividades en primera instancia que mandaron el colegio, Ok, cuentos sobre el coronavirus, explicaciones sobre lo que era el coronavirus, y ellos quedaron claritos que tenían que usar mascarilla para salir, que cuando uno tenía que venir desde afuera tenía que desinfectarse, y ya eso lo tienen súper como instaurado en su rutina. perfecto. Ok. Entonces eso ya, pero es súper importante lo que tú me decías, que en el fondo hay que tener hay que tener en el fondo un tema más de rutina con ellos para que no se aburran y no se estresen. ¿Qué beneficio tú nos recomendarías? ¿O cuáles son los beneficios como tal de mantener una actividad física en estos tiempos? Mira, yo quizás mantener una actividad física suena como grande, suena como Mm, que uno tiene asociado la actividad física como salir a trotar, salir a hacer algún deporte. Llevémoslo muy de la mano con el tema sí, del tema de estar, por ejemplo, en la casa haciendo algún tipo de actividad que te proporcione la quema de, digamos, que tú te puedas cansar. Por ejemplo, el que los niños hagan las camas les ayuda mucho. Por ejemplo, porque ellos levantan cosas, ordenan, entonces eso ya les acelera las pulsaciones. O sea, perfecto. porque si una persona en la casa me escucha ya, pero ¿cómo hacer actividad física? Claro, en un lugar, en un espacio reducido, se puede hacer actividad física, pero de forma acotada y cosas más cotidianas. Por Perfecto. ejemplo, si yo tengo una escalera en la casa, subir y bajar escalera, ¿ves? Por ejemplo, si yo tengo una cama,
Los niños pueden saltar en la cama, a los míos les fascina saltar en las camas. Ok, Eso ya es, no sé, yo me demoro como 2 horas en hacer las camas por lo mismo, porque ok, ellos saltan y desarman todo, pero es parte de lo que, en el fondo, de estar en la casa y de habituarlos a hacer cosas. Entonces, de repente, de repente suena como grande esa palabra, como hacer actividad física. Hay que hay que ocupar la cotidianeidad de nuestra vida para poder insertar la palabra actividad física en estos tiempos, sí. porque Fíjate que, no tenemos mucho espacio. sí, fíjate que como tú estás dando explicaciones sobre de lo que hacen tus hijos, bueno, yo tengo 3 niños y juegan en la Ujú. casa y sacan los juguetes. Y a mí me ha tocado también recoger juguetes, ¿no? Eso también es parte de la Claro, actividad. El agacharme para colocar los juguetes en su sitio, bueno, me ha tocado, pues. sí. Sí, Este, entonces sí, todo requiere el movimiento, en el fondo. exactamente. Eh, Carolina, explícanos o explícales a los usuarios sobre el sedentarismo. ¿Qué entendemos por eso? Bueno, el sedentarismo es conocido mundialmente porque es una de las causas de muerte más grandes en el mundo. ¿Qué causa el sedentarismo? O sea, causa que los seres humanos, al no tener actividad física, porque el sedentarismo es si tú dices, ya, soy una persona sedentaria, es porque es una persona que no hace actividad física, Ok. no hace ningún esfuerzo mayor que el caminar, que las cosas, el esfuerzo basal, que le llamamos nosotros en educación O sea, física, o el esfuerzo mínimo. en pocas palabras, una persona que está sentada en un mueble todo el día, no sé, viendo televisión Sí, o durmiendo. exacto. ¿Por qué? Porque no aumenta sus pulsaciones. Una persona, al no aumentar sus pulsaciones, no genera esta parte como de calor en tu cuerpo, entonces no hay quema de grasa, hay latidos de tu corazón, digamos, sobre los 80 pulsaciones, entonces no es beneficioso para el cuerpo. De hecho, por eso yo te decía que es una de las causas de muerte más importantes en el mundo, el sedentarismo, porque va de la mano con muchas enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, Ok. enfermedades a las articulaciones. Entonces, el sedentarismo es eso, básicamente, no hacer actividad física, no moverte. Oye, ya que estamos tocando este tema, Caro, te voy a leer aquí una noticia del diario La Nación. Te la voy a leer textualmente y después me vas a dar tu opinión. Ya, Dice así. ok. Generalmente tendemos a confundir el sedentarismo con la inactividad física, que son cosas diferentes. Una persona sedentaria puede pasar más de 6 horas acostada o sentada y la inactividad física Sí. es la no realización de ejercicios. ¿Qué me dices de eso? Mira, a ver, el sedentarismo es una persona de que eso, puede pasar sentada mucho tiempo. Por Sí, ejemplo, una persona que trabaja en oficina puede estar fácilmente 8 horas sentada. Esa es una persona sedentaria, ya que no tiene, en el fondo no tiene la rutina para hacer ejercicio, ¿ya? perfecto. Que no tiene ni siquiera lo que por ejemplo, que, a ver, un ejemplo simple, una persona que es sedentaria nunca en su vida ha hecho ejercicio. Mientras que la inactividad física es claro que una persona está, por ejemplo, que no hace actividad física constantemente. ¿Ya? Ok, Es muy poquita la línea entre esas dos sí, palabras. ok, ¿Ya? Pero el sedentarismo básicamente es la persona que puede pasar mucho tiempo sentada o acostada. Básicamente lo que yo te decía del ejemplo de las personas que hacen mucho trabajo de oficina. ¿Ya? ok, ok. Hay personas que hacen trabajo de oficina que pueden pasar 8 o 7 horas sentadas. Esa es una persona sedentaria, porque ni siquiera el fin de semana hacen ejercicio. Oye, qué bueno. ¿Ves? Entonces, y Sí, bueno, y es claro, una realidad, es una realidad. sí. Carolina, coméntanos o háblame de la ansiedad. Tú como mamá, como profesora,
como esposa, eres especialista en esto. ¿Cómo manejar la ansiedad cuando se tienen niños? Porque yo te aseguro que muchas mamás o muchos papás no estarán preguntando esto. Sí, es difícil, ¿ah? Es difícil el tema del manejo de la ansiedad, sobre todo cuando estás trabajando en casa. Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo uno cuando se va a su trabajo se desconecta de todo lo que tiene que ver con la casa, con los niños, y se dedica 100% a su trabajo. Ok. Y aquí pasa todo lo contrario. Habemos muchas mamás que estamos en casa haciendo teletrabajo y se mezcla todo. Al final uno trata de buscar espacios para poder tener mayor tranquilidad, pero de verdad que es imposible. Es imposible, sobre todo cuando, por ejemplo, yo que tengo niños chicos, puede estar su papá acá en la casa, pero ellos dicen, no, yo quiero que la mamá me haga la leche. Oh. No, es que yo quiero que la mamá me lleve al baño. Okay. No, es que a la mamá le queda más rica la leche. Entonces, todas esas cosas no te permiten estar 100% conectada con tu trabajo. Y el tema de la ansiedad se va dando de la mano siempre, porque uno se pone muy ansioso porque yo soy una persona súper como estructurada y autoexigente con mi trabajo. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito hacer, por ejemplo, entregar una lista de chequeo de niños de uno de mis cursos. La ansiedad pasa por eso, porque en el fondo uno trata de un poco tratar de cumplir en todos los aspectos, pero no se puede. Okay. ¿Ves? Entonces uno se pone mañosa, llega a un punto de que tratas de no gritarle a los niños, pero es inevitable, entonces se mezclan muchas cosas. De hecho, a mí las primeras 2 semanas fueron súper críticas en mi casa. ¿Por qué? Porque mi marido estaba, yo estaba, los niños estábamos. Entonces, el tener que empezar a adecuarse a una vida nueva, sí, a una vida de no poder salir con los niños a ninguna parte, de yo tener que estar trabajando en casa, mi marido adecuar una parte de la casa para poder hacer su trabajo acá, es súper complejo, es súper complejo. Entonces, uno dice, claro, tenés que acostumbrarte a crear una vida nueva y a reinventarte y a tratar de no explotar, de no gritar, pero de repente es como que tú colapsáis pues, al final, porque son tantas cosas que uno tiene que estar preocupada. Sí. Y sobre todo cuando, por ejemplo, yo soy súper autoexigente con mi pega, entonces, si yo no puedo cumplir bien en esto, ando idiota, quiero que se callen, déjenme trabajar, y no puedo. Entonces, al final yo dije, ya, voy a tratar de hacer lo que pueda dentro de mis tiempos y tampoco me voy a estresar porque al final ese estrés no le hace bien a nadie. Lo comunicas a ellos también. Exacto, y no le hace bien a nadie. Entonces, un poco esto me ha enseñado a romper un poco la estructura que yo tengo en mi cabeza del trabajo y todo, y poder también involucrar a mis hijos en mi trabajo. Por ejemplo, como yo soy profe de educación física, te contaba de que he tenido que hacer videos, ok, ya, hagámoslo juntos, y mandémosle videos a mis niños con ustedes participando. Entonces, ya ahí es una herramienta nueva, por ejemplo, que uno tiene para poder ir saliendo de estas cosas, porque es súper complejo, es súper complejo. Es muy difícil, pero bueno, estamos superando esta prueba poco a poco y nos tocó en esta oportunidad. Oye, Carolina, ya para finalizar, danos tus recomendaciones. Mira, lo que a mí me ha servido mejor, como les decía yo, es tener una rutina con los niños. Okay. ¿Ya? Una rutina de trabajo en el sentido de hacer cosas con ellos y que todos los días se repita lo mismo y que se haga un hábito. Eso ayuda mucho a que los niños solitos después estén preguntando, mamá, ¿ya qué hora vamos a hacer las tareas? Mamá, y tenemos que ahora bañarnos. Entonces, una rutina que de repente cuando estábamos en clase y trabajando, era como la rutina más de la tarde, del baño, de tomar once juntos, ahora es todo el día. Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo les puedo hacer.
también una recomendación importante es que se involucren también con los niños, o sea, que a los niños los involucren en el trabajo en la casa, en el fondo, que ellos sientan que son importantes también. Oye, Eso es esa súper palabra es, importante porque, sí, eso es importantísimo, lo que dijiste allí, que sí, involucrar a que los ellos niños, sientan, exacto. exacto, e involucrarlos en tus actividades y que ellos también vivan el tema de tu trabajo, de cómo tú trabajas, de cómo tú haces las cosas. Entonces, a mí me ha resultado eso, involucrar a los niños. Y yo creo que esta instancia de la pandemia nos ha proporcionado un tema súper importante que es el compartir en familia. Sí. Yo lo he conversado con hartas colegas de que eso ya se había perdido, entonces de repente esto nos ayuda a que, por ejemplo, ya sentémonos a almorzar juntos, tomar once juntos, compartamos cosas de la vida diaria juntos, porque al final, mira, si tú me preguntas a mí, ni siquiera a veces los fines de semana podíamos almorzar juntos, Uy, ¿ves? Entonces ahora es todos los días con ellos. sí, Entonces, en vez de almorzar con la tele, yo nunca he tenido tele en el comedor, pero yo sé que muchas familias lo hacen, la tele apagada, conversemos en el almuerzo. exacto. ¿Qué hicimos en la mañana? ¿Qué quieren hacer en la tarde? O, por ejemplo, lo que hemos hecho harto nosotros con los niños es cocinamos hartas cosas, porque ahí tú los estás involucrando. Bueno, y también mi hijo Renato estaba con el tema de mamá, hagamos una compostera. Le pedí ahí ayuda a la profesora Claudia Llévenes del liceo. Okay. Entonces ella me dice, ya, Caro, mira, tenéis que hacer esto y esto y esto. Hicimos nuestra pequeña huerta por el tema de ser autosustentable en algunos productos. Y así, buscar cosas, ser los responsables también a ellos de algo. Perfecto. Por ejemplo, mis niños todos los días tienen que regar sus plantitas. ¿Ve? Y ellos van viendo que sus plantitas van creciendo y eso, aunque tú no quieras, en el fondo vas involucrando cosas, contenidos, digamos, del currículum del colegio, Claro, y es una en pequeñas satisfacción para ellos. acciones Es y una en pequeñas satisfacción para acciones que ellos. tú puedes ir haciendo. Sí. Exacto. Ahora, De repente no Carolina, volverse loco con el tema del colegio. sí, me hablaste también en las recomendaciones que nos estás dando, hablar de que hay que tener creatividad, no mostrarle Sí, tantas noticias a los niños y, bueno, hacer estas actividades sí, físicas para disminuir y también para evitar la diabetes, hipertensión, entre otras cosas. Bueno, Carolina, muchas gracias exacto. por Sí. estos minutos. Bueno, ojalá que estos consejos les sirvan a todas las mamás y a todas las familias, porque de verdad esto es un desafío para todo el mundo, así que hay que sacar lo mejor de sí nomás, pues, y tratar de estar en calma. En el fondo yo sé que es súper complicado de repente el mantener la calma, pero siempre hay que pensar que estamos en familia, que esto va a pasar y que hay que cuidarse por sobre todo. Eso, así que ojalá que les sirvan los consejos a las familias que nos puedan ir viendo en esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Carolina, y gracias a ustedes por escucharnos. Chao. Chao, chao, que estén bien.